Buenas tardes. Primeramente, agradecimiento a los directores del Congreso y especialmente al doctor Corbalán, que nos ha convocado para estas jornadas que se están desarrollando con gran éxito. El tema de este panel es la reforma. Entonces, yo lo que quise es hacer un pequeño diagnóstico, porque en 10-15 minutos es muy difícil hacer un bosquejo general y particularizado de cada uno de los problemas. Bueno, partimos de la base que tenemos una ley de procedimientos administrativos. Esa ley de procedimientos administrativos ya tiene 40 años o más de 40 años de antigüedad. Fue realmente innovadora en su momento y a través de esta innovación se permitió tutelar los derechos de los particulares. Pero tuvo dos problemas en su origen. Primero, que fue un decreto ley, por lo tanto, realizado por una comisión redactora, que realmente es estupenda desde el punto de vista técnico, jurídico, y inmediatamente fue censurada. ¿Por qué fue censurada? Porque se dictó el decreto 9101, que dijo, bueno, esto no se aplica en un listado infinito de procedimientos especiales, situación que recién en 1996 se coloca en menor medida con el decreto 722, pero a título de ejemplo, el 722 dice que esta ley de procedimientos administrativos deja vigente el procedimiento de la DGI y el procedimiento de aduanas. Esta exclusión ha traído que la administración se resista a aplicar los principios generales del procedimiento administrativo a estos procedimientos especiales. Este es un pequeño tema. La segunda cuestión es que, o lo positivo es que ha tenido una magnífica tutela, o por lo menos el particular puede defenderse de la administración con esta ley. Pero hoy en día, en el siglo XXI, no es suficiente. Barnés, en su libro sobre innovaciones, dijo que o caratuló este tipo de leyes, que es no una copia, pero su referente es la Ley de Procedimientos Administrativos Española, como de carácter autorizatorio. ¿Por qué? Porque atiende solicitudes, es controversial, es formal, únicamente es formal, y conduce al dictado del acto de alcance particular. Está bien, posibilita la vía impugnatoria, la vía de control, etcétera, etcétera. En eso no voy a estar en desacuerdo. Pero fíjense que si hacemos dentro de una administración cerrada y jerárquicamente organizada, entonces la dilución de las responsabilidades del inferior, porque es necesario la conformidad del superior, aparece en forma evidente. Sí, yo creo que tuve un solo caso de un recurso administrativo con un lobby de por medio en el cual me hicieron lugar en sede administrativa, y creo que tengo hace más de 30 años de ejercicio de la profesión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el recurso jerárquico lo utilizo no para conseguir un acto favorable, sino que lo utilizo únicamente para agotar la vía administrativa. Entonces, si el que metió la pata fue el inferior, al estar ratificada esta conducta por el superior, evidentemente el inferior queda diluida en su responsabilidad y no hay control de gestión. La segunda cuestión es que el particular acá no existe como colaborador, más bien
es un enemigo de la administración, en el cual no hay que reconocerle un derecho, y no hay que reconocerle un derecho porque si le llegara a reconocer un derecho, quedo yo, funcionario, como amigo del particular. Y además no regula la administración interna. Fíjense, el informe y el dictamen yo creo que es la cosa más importante en un procedimiento administrativo. ¿Qué tenemos? Un artículo solo que regula el informe y el dictamen. Nada más. Entonces, todo lo que se habla sobre la imparcialidad del procedimiento administrativo, que es una situación defensiva, en realidad cae porque estamos frente a un tipo de actividad de policía en el cual la administración tiene un carácter de imperio. Si a su vez esta ley de procedimientos convive hoy dentro del Estado federal con 400 procedimientos especiales, en el cual está establecido expresamente su no aplicación, entonces esto es lo que tenemos que corregir. La situación es, ¿estaría de acuerdo totalmente con los postulados de nuestro invitado Javier Barnés en cuanto a una ley de procedimientos administrativos debe estar orientado a la gestión, ¿no? Y hacer eficaz la gestión y que sea rápida? En eso estoy conforme con él. Pero como eso es algo a pensar a largo plazo, lo que voy a tratar de hacer es cuáles serían los postulados básicos que serían rápidamente subsanables. Entonces, tenemos que la actividad de la administración es una actividad que se desarrolla, yo les digo, sin colaboración del particular y tratando de generar una controversia en ese sentido entre el particular y la administración. Ayer hemos escuchado al doctor Mayral que ha dicho exactamente lo mismo. Hace unos años publiqué un libro, mi tesis, que era La justicia administrativa, y lo encabecé con el aforismo que Schmidt-Assmann lo puso de resalto ayer, que era la frase de Fritz Werner, el presidente del Bundesverwaltungsgericht, Tribunal Constitucional Alemán, de 1958-1969, en el cual dijo el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Hay una discusión con Barnés en el cual si es concretizado o implementado, la traducción exacta. Pero más allá, lo que yo quise decir con esta situación fue que en el procedimiento administrativo se desconoce, pero prácticamente, pongamos excepciones por supuesto, los derechos constitucionales. Y ahora sí, también desconocemos los derechos humanos emanados de los tratados que nuestro país ha asignado. Esto no es una aseveración dogmática. Me tocó patrocinar el caso Los Cícer del año pasado, en el cual Los Cícer es un colega como todos nosotros que tuvo la mala idea de ser síndico en una entidad financiera y estuvo 17 años bajo proceso sumarial, le impusieron una multa. Esa multa no logramos detener la ejecución por parte del Banco Central y el pronunciamiento en el recurso de apelación de la Sala 2 fue terrible porque antepuso lo formal a lo sustancial. Dijo, la ley
dice que la prescripción es a los 5 años. A los 4 años y medio y un poquito más, el Banco Central impulsaba su propio sumario. Y bueno, señores, lo siento mucho, no está prescripto. Tuvo que venir la Corte a decir que se había violentado el plazo razonable. Es un absurdo, un absurdo total. Entonces, ¿quién no aplicó? No, la ley la aplicaron. ¿Quién no aplicó los derechos emanados de los tratados? Por supuesto, el Banco Central. ¿Quién no aplicó las normas de la Constitución Nacional? La Administración. ¿Quién ordenó que se investigara esta situación? El propio Banco Central. ¿Se investigó? No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a investigar una anomalía que era totalmente conocida en el Banco Central? Y que era tenerlo agarrado a toda la gente que tuvo la mala idea de ser parte de una entidad financiera que había caído en problemas. Entonces, cuando yo coloco esa frase, no solo digo que hay una situación de desconocimiento de los derechos fundamentales, sino que hay un quiebre entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. O sea, nos olvidamos que existe el derecho constitucional y, como acá somos todos administrativistas, puedo decir, y los constitucionalistas se olvidan mucho más que los administrativistas porque nosotros los citamos y ellos no nos citan. Por favor, fíjense en las obras de derecho constitucional cuántos administrativistas están citados, ¿no? Pero después lo hacemos padecer en la realidad práctica. En la realidad sí, ellos son muy abstractos. Sí, claro. Ellos son muy abstractos. Entonces, fíjense, la reforma primera es aplicar la ley, pero aplicar la ley desde el punto de vista razonable, ¿no? Acá se ha hablado del caso Carranza-Latruese, muy interesante el caso, en el cual los constitucionalistas están divididos, unos por darle carácter vinculante, otros por no darles el carácter vinculante. Pero en definitiva lo que ocurre es esto. Si nosotros no cuidamos los principios fundamentales, entonces no vamos a tener seguridad jurídica. Y si no tenemos seguridad jurídica, no podemos evolucionar como sociedad. Este es el gran problema. Entonces, utilicemos, sí, los tratados de derechos humanos, utilicemos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, veamos cuáles son las normas del procedimiento aplicables. Yo he dicho en algún trabajo que hay 3 o 4 principios del procedimiento que tenemos que incorporar. Algunos los tenemos incorporados, pero el principio pro homine no está incorporado. Al contrario, está totalmente desconocido con la reforma del artículo 7º de la ley que le quiere incorporar todo un sistema de la ley de procedimientos administrativos al contrato administrativo. Entonces, lo que quieren hacer es cercenar un derecho que hasta 1980, aquel que tenía un contrato administrativo y tenía un problema con la administración podía llegar hasta el plazo de prescripción sin ningún problema. Ahora hay caducidad de la caducidad y si el inspector nos dice algo en alguna orden de servicio, señores, tenemos que ir a impugnarlo porque si no caemos en el principio de caducidad del acto administrativo. Entonces, el principio pro homine, que es en favor de la persona, está totalmente desconocido. El principio de legalidad lo tenemos implementado, pero también está desconocido. El principio del debido proceso adjetivo, son todos estos principios que emanan del caso Baena prácticamente. Lo tenemos desconocido y el plazo razonable directamente lo tenemos olvidado. De todos estos, prácticamente una interpretación normal de la ley de procedimientos administrativos o de los principios del procedimiento administrativo podríamos implementarlos, pero la administración no lo implementa. Entonces,
Yo lo que creo es que tenemos que acoplar estos principios al procedimiento administrativo y de esta manera, al acoplarlos, vamos a poder llegar a un nuevo estadio, que es que si estos principios también son aplicables al particular, tienen que ser aplicables a la administración y no tenemos que estar viviendo, no me voy a exceder que ya creo que están bastante cansados. Digamos, entonces, si pudiéramos hacer una norma que lo único que dijera los principios generales del procedimiento administrativo son aplicables a cualquier procedimiento administrativo, ya con eso llegaríamos a un estadio superior. Ahora, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué es esto así? Y miren, desde mi punto de vista es porque estamos asistiendo o estamos observando las consecuencias del quiebre ético o de los valores éticos y morales que sucedieron en el siglo XX. Y este quiebre de valores éticos y morales no solo sucedió en el derecho continental o en el continente europeo, sino en nuestro país y en toda Latinoamérica. Estas son las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Miren, tomar como un principal valor el derecho de información y el derecho de información aplicarlo al procedimiento administrativo y darle total transparencia. No puede ser que tengamos que iniciar una acción de amparo para conseguir que nos informen cómo se construye un índice y que cuando hay sentencia a favor pase un determinado tiempo antes de que comiencen a informarlo. Por ejemplo, entonces, si no hay derecho a la información, nosotros no podemos saber de qué se trata. Si no hay transparencia, por supuesto, entonces volvemos al estado de policía en el cual actuaba únicamente el funcionario y estábamos en manos del funcionario. Entonces, respetando los derechos y estableciendo un nuevo modelo de transparencia, que no lo digo yo, lo dicen todos los tratados de derechos humanos, lo dicen la Corte Interamericana, lo vive diciendo que hay que ver el derecho de transparencia, nuestra Corte Suprema también lo ha puesto como condición relevante. Bueno, apliquémoslo al procedimiento administrativo, establezcamos verdaderas sanciones, ¿no? Por lo menos sanciones morales, y en esto reivindico a Marienhof, porque Marienhof dijo que uno de los elementos del derecho administrativo era la moral. Muchas gracias.